dicho que esto es un proceso exotérmico. Bien, entonces ahora vamos a hablar acerca de justamente este proceso. Vamos a ver cómo es que la energía influye en la formación de enlaces y también en la estabilidad de los mismos. Bien, como les estaba indicando hace un momento, ¿no? La energía de enlace tiene un factor importante en la influencia en la formación de los enlaces. Veamos, por ejemplo, acá, si este gráfico me representa la energía, ¿ya? Versus el avance del proceso, ¿no? Y obviamente este proceso es la formación del enlace químico. Digamos que inicialmente tenemos Bien, ¿cómo acá les ha ido con las demás clases? átomo de ¿Muchas hidrógeno tareas? y átomo de cloro, ¿no? Por separado, ¿no? Cada uno tiene una cantidad de energía, que en realidad no es importante especificar el valor, sino que básicamente lo que necesitamos saber aquí es de que tienen cierto estado energético, ¿ya? Ahora, obviamente como están solitos, muy bien, tienen una alta energía y obviamente eso implica una baja Somos 22. estabilidad. Bien. Entonces, estos átomos, en cierto momento, bajo las condiciones adecuadas, se van a unir. Entonces, para eso es de que Bien, el si alcanzan a hidrógeno ver y el obviamente cloro el en cierto video que se está momento presentando, se ¿verdad? unen, ¿Sí lo ven? Sí, profe. hidrógeno, cloro, Sí, y como profe. indicamos hace un Muchachos, momento, ahí va a dar la es uno de formación los de este videos que Se yo ve enlace les puse en lento y el se ve Classroom para... cortado, no se entiende, se ve lento y se ve cortado, no veo nada de lo de la pantalla. Va por partes, no se ve todo como tiene que ser. energía. Fíjate, Y a esa a energía veces justamente depende de la liberada velocidad se del le conoce con internet, el ¿verdad? nombre de Bueno, energía el fin no es de precisamente dar enlace. la clase de lo que Liberan estoy esa haciendo energía, para en entonces un futuro quizá ahora el usarlo. sistema Pero formado aún así es un va video a tener que una baja energía se en los puse ahí en el Classroom comparación y se me hizo muy, con la muy bien energía que tenían explicado y todo. inicialmente. Algo aburridito, la verdad, Y pero como está su muy bien energía es explicado. baja, entonces van a tener más o Entonces, menos estabilidad. es una de las Claro, ideas. van a tener una... Ya les he estado presentando videos así a otros compañeros, pero no precisamente de YouTube. También me jala un poquito más el internet. He estado previamente descargando los videos y se los presento desde mi computadora, en lugar desde el navegador. Es diferente. Voy a dejar de presentar. Somos 25, yo pienso que ya se puede pasar la asistencia. Bien, ahora sí. Bien, para comenzar entonces, ¿no tienen algún comentario, alguna pregunta previo a pasarles asistencia de lo que es la lectura del libro, de los temas, de los videos, del curso, de cómo se va a evaluar? ¿No hay ningún comentario, alguna pregunta que les haya surgido en estos días? Profe, Adelante. acerca del libro, no para decirle que no lo puede descargar, pero apenas pude. Hay veces en las que suceden problemillas con el internet y por eso no carga a veces Sí, pues, pero apenas pude descargar el libro, profe. me pueden mandar WhatsApp y yo se los mando por WhatsApp también. Está Está bien, profe. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí, maestro. Ajá. Bueno, es que hemos estado hablando como grupo y la verdad que no entendemos mucho así nada más leyendo el libro como para presentar el examen. Mm, ¿Y has visto los videos también? Sí, yo de hecho leí el he estado leyendo los dos libros, leí el libro anterior y vi los videos, pero la verdad que pues no me fue muy bien en el examen ni a la mayoría, pues.
Am, pues suele pasar, o sea, es algo Profe, es común, que así no podemos comprender la clase porque nos da así como un día a la semana y se dice que para aclarar dudas y todo eso, pero cada 2 semanas nos está dando examen y no es como que nos está dando una clase sobre lo que va a venir. La otra semana nada más nos explicó algo sobre, si no me acuerdo, era para sacar algo de los electrones, no sé qué. Y pues la verdad, profe, cuando nos dieron química fue en tercero de secundaria y solo tuvimos como 6 meses de clases por el río. Nosotros para lo mucho que nos enseñaron fue de la tabla periódica y nada más. Es que no es como que tengamos la química avanzada y pues la manera de evaluarnos es como que muy favorable para nosotros porque como no nos está pidiendo actividades. Sí, nosotros hacemos los resúmenes de los videos y todo, pero pues ¿qué no les pide? terminamos de comprender nada. No les pide uno actividades, entonces ustedes no hacen nada. No, sí, porque leemos el libro y vemos los videos y todo, pero bueno, en mí yo así no aprendo, así no estoy aprendiendo porque aunque haga los mapas y todo eso, no es como que yo entiendo de lo que estoy viendo. Pues, Esa es la cosa, pues, que queremos aprender porque en realidad no estamos aprendiendo. ¿y es con esta materia nada más? Sí, Sí. ¿Sí? Están aprendiendo con las demás. ajá, Sí. Aquí no están aprendiendo nada. exacto. Pues no Bueno, es como que nada, porque hemos estado leyendo, bueno, al menos yo, pero no entiendo mucho de lo que leo. A mí es mejor que me expliquen y yo creo que la mayoría. pues Sí, así está profe, la es que no es como que no estamos aprendiendo absolutamente nada, porque pues al menos yo alcanzo a pasar el examen, pero es como que no nos queda nada claro, porque vienen muchos, como le dije, vienen muchos temas avanzados que ni siquiera habíamos visto antes, y es como que no sabemos entender. ya no están en secundaria. ¿Y qué sugieren, muchachas? Cambiar El, todo el plan de estudio, la cambiar manera todo. de trabajar en el aula, Bueno, en el eso aula. sería complicado, pero no sé, quisiéramos ver si usted nos puede explicar el libro, Les puedo porque es algo que, Darnos unas 2 clases no antes sé, del examen también. Una Es que yo clase, creo que no examen. ajusta el tiempo para explicarnos todo el libro, profe. Bueno, yo creo que no. pues sí, mm, pero no sé, algún trabajo o algo para que entendamos mejor. el, Profe, y luego, tienen, lo del examen, tienen el trabajo de leer y no, estudiar. Y en los libros también vienen muchas actividades. El leer y el estudiar no hace que aprendas más, es mejor cuando alguien te dicta y así es como las clases presenciales, en Cuando pocas alguien, palabras. Tienes que estar ahí y que te expliquen, ver qué hacen y todo eso. a mí me Pero es encantaría mejor que sea el ver, profe, no sí, videos de YouTube, todo eso que es mejor el maestro. videos de YouTube. Pues, ¿qué más quisiera yo que satisfacer sus necesidades, muchachos? Pero pues estamos en una situación sanitaria y no estamos yendo a la escuela, estamos tomando las clases así, es una situación extraordinaria. Tenemos 2 horas más que la normal estando en la escuela. Sí nos puede dar clases normales, pero por Una hora línea. a la semana nada más, así no las asignaron. Ujú. Pero son 2 horas más. O Son sea, 5 diarias, normalmente en clases presenciales son 5 a la semana. pero por materia. Sí, matemáticas, física, química tienen 5 horas, es 1 hora diaria en clases presenciales. Pues química
para una vez a la semana, casi todas las materias. La dirección hubiera puesto mejor más clases en un día. La dirección, lo Sí que sea, alcanzaba, pero bueno. hubieran visto química tal vez desde primero, ¿no? Por ejemplo, o matemáticas, o biología, física desde primer año, ¿no? No sé, se me ocurre pensar. Pero así está la situación, así es el programa de la universidad. Empiezan a ver las ciencias naturales hasta segundo año, se queda un año sin verlas. Yo he ido a manifestar eso arriba, pero no. Nos dicen que la universidad enseña para la vida, no es una carrera técnica, no es para carreras técnicas de ingenierías o de ciencias exclusivamente. ¿Qué más quisiera yo que darles de una manera diferente? Pero es lo que hay. Les he dicho, les he facilitado material, les he dicho, aquí está mi WhatsApp. Lo que tienen para estudiar no es obligatorio, es para cuando ustedes puedan estudiar y leer, porque también me imagino que tienen muchos trabajos, tienen otras cosas que hacer, otras actividades. Les he dicho, vale más la libreta que los exámenes, por ejemplo. A la hora de que hasta están haciendo los exámenes, sí, son 100 preguntas, pero si se dan cuenta, son de opción múltiple. Y luego también, realmente muchas de las preguntas te están enseñando, te pones también incluso a checar tu libreta. A mí nadie me garantiza que que no están checando libreta o que no se están compartiendo las respuestas por ahí por WhatsApp. No sé, o sea, sí, qué más quisiera yo que regresar a las clases presenciales, pero pues es lo que hay. Miedo. Pero no puede serlo un poquito más parecido a lo que haría en una clase presencial, hacerlo aquí, sin videos, usted explicando. Y no he explicado en las guías. Ahorita ya ¿Mande? ahorita estaríamos de hecho explicando la guía. Sí, pero ¿cuántas preguntas tiene la guía y cuántas preguntas tiene el examen? Ni siquiera alcanzamos el 50% de las preguntas con lo de la guía y no todas vienen en el examen. Así es, pues, los exámenes deben de aumentar el grado de dificultad cada vez. Sí, pero por ejemplo en el examen que pasó venía algunas cosas sobre la tabla periódica, sobre específicamente de cierto elemento. Y apuesto que la mayoría no lo estudió porque no era algo que venía en el libro como de que tienen que estudiar Ya esto. está en Hay internet, muchas cosas que venían en el examen que no leímos o que no vimos en los videos. estoy de acuerdo. Así sucede con los exámenes también. Tenemos que aprender a sobrellevar las cosas. Por ejemplo, si un tipo de pregunta así, no la estudiaste, estoy de acuerdo, pero no puedes investigarla en ese momento. Ah, podíamos investigar las preguntas de todo el examen. Es una letra no escrita, ¿verdad? No estoy viendo sus cámaras, nadie pone sus cámaras. No sé si tienen otro celular ahí a un lado que estén checando. O sea que nos está diciendo que si no entendemos el examen, que mejor no pongamos a investigar. Es un recurso O lo válido. copiamos, en pocas palabras. Copiar, investigar en ese momento del examen creo que no tiene nada de malo. Aparte, pues yo creo que todos hemos hecho eso, ¿no? De investigar cuando estamos en el examen para que nos hacemos Sí. tontos, pues. Es lo que el profe está queriendo decir, yo creo. Copiar de que le preguntes a otro o pásame la respuesta, pues sí, eso ya está mal, ¿no? Pero investigar, de hecho para eso son los buscadores. Anteriormente teníamos que buscar en una biblioteca, fichas bibliográficas y demás, y actualmente ustedes con unas tecladas en el celular y pueden encontrar la información que busquen.
Pero esa no es una muy bonita manera de aprender. Ya, Cris. Pues, ¿qué más quisiera que la vida todo fuera bonito, ¿verdad? Bueno, si quieres, mira, si quieres podríamos trabajar contigo, los que quieran trabajar por otra forma, ¿sí? Pues nos podemos poner de acuerdo por WhatsApp, no sé, ¿qué es lo que sugieren? Vernos más horas aquí para poder vernos en Meet, adelante. Establezcamos un horario en lo que no perjudiquemos otras materias también. Y aquí nos estamos viendo para dudas a la hora que gusten, preguntas o clases sin video explicadas como lo más parecido que se pueda en el aula. Adelante, ¿no? Entonces, ¿no hay? Ya, maestro, todo bien. Ok. Bueno, yo estoy siempre 24 horas al día abierto en WhatsApp, ahí también me pueden consultar cualquier cosa. Bien, vamos a pasar lista. Agredano Verde, Magali Guadalupe. Presente. Álvarez Romero Citlalia de Ley. Presente. Anaya Jiménez David. Quiero la rojita. Presente. Bastidas Pérez Mayroni de Ciré. No está Mayroni de Ciré. Ceja Sandoval Dana Clarisa. Cervantes Real Brandon Artemio. ¿No está? Presente, profe. Dávila Ortega Juan Luis. Presente, profe. Díaz González Arlén Guadalupe. Presente. Díaz Miramonte Christopher Alberto. Presente. Durán Gutiérrez Brian Adalberto, perdón. No está Brian Adalberto. Durán Palomares Itzel. ¿No está Presente. Itzel? Okay. Espericueta Díaz Graciela. Presente. García Rentería Daniela Yaniret. Presente. García Valenzuela Luis Eduardo. Presente. Garibay Ramos Joel Israel. Presente. Guzmán Ponce Alison Alejandra. No está Alison Alejandra. Aro Salado Litsi Jazmín. Presente. Ibarra Navarro Miguel Ángel. No está Miguel Ángel. Jauregui Enrique Seida Guadalupe. Presente. Jiménez Tirado Ivette Anaí. Presente. Jiménez Villanueva Oliver Gerardo. No está Oliver Gerardo. Lara Nila Paula Magdalena. No está Paula Magdalena. López Herrera Aymara Tailí. Presente. Martínez José Miguel. Presente. Mejía Mendoza Laila Esmeralda. Presente. Morones Musiate Águeda Guadalupe. Presente. Noriega Zamorano Oscar Alan. No está Oscar Alan. Parra Valdivia Priscila Azucena. Presente.
Partida Romero, Brittany, Guadalupe. ¿No está Brittany, Guadalupe? Plantillas, Nila, Reina, Guadalupe. ¿No está Reina, Guadalupe? Ramírez, Tirado, Carolina. Presente. Ríos Gutiérrez, Yaletsi, Sarami. O Sarami. ¿No está Yaletsi, Sarami? Salado Pérez, Marco Antonio. Presente. Sandoval Ortiz, Jazmín. Presente. Sandoval Isabel. ¿No está Isabel? Villela Rosales, Rosa Susana. Presente. Bien, alguien que no haya sido nombrado, alguien nuevo, o alguien que haya sido... Presente. Isabel Sandoval. ¿Nadie más? Bien, vamos a empezar entonces con la guía. Voy a compartir la pantalla. De hecho, tengo hasta preparado ya el Paint para explicar lo de las estructuras de Lewis. Bien, este dice examen parcial de química 1, enlace químico, unidad 3. Este fue un examen viejo, un examen que se aplicó hace tiempo. Fue parcial. Sí ven la pantalla, ¿verdad? ¿Sí ven el examen? Sí. Okay, dice la primera pregunta. Son las fuerzas que mantienen unidos a los átomos formando moléculas, ¿sí? O redes cristalinas. Moléculas en el caso del enlace que se llama covalente, o redes cristalinas en el enlace que se llama iónico. La respuesta correcta a esta pregunta, fuerzas, es enlace químico. Enlace químico. ¿Sí? De hecho, es el nombre de la unidad, de esta unidad 3, enlace químico. Dice la 2, son los que participan directamente en dicha unión del enlace químico. Se encuentran en la última capa de energía de los átomos. La respuesta son los electrones de valencia. ¿Sí? Los electrones de valencia. Es como los electrones que están más alejados del núcleo del átomo. ¿Sí? Como si fuera una cáscara de naranja, los electrones que están más alejados, los que están, digamos, en la cáscara, son los que hacen los enlaces químicos, ya sea que se comparten en el enlace covalente los electrones de valencia, o se ceden o se reciben los electrones en el enlace tipo iónico. Dice la 3, de la pregunta anterior es la capacidad de los átomos para atraer a sus propios electrones de valencia o a los de otros átomos para enlazarse. La respuesta a esta pregunta es la electronegatividad. ¿Sí? Electronegatividad. Es esa fuerza que tienen los núcleos de los átomos para atraer a sus propios electrones. Sí, a sus propios electrones de valencia. Y también a veces son lo suficientemente fuertes para atraer electrones de valencia de otros átomos que anden por ahí y hacer enlace químico con ellos. ¿Sí? Es como una persona que de pronto sea muy sociable, muy alegre, muy amiguera, digamos, ¿no? Y tú eres amigo de esa persona, ¿sí? Entonces tú le presentas quizá a tu grupo de amigos de la secundaria, digamos, y esa persona hace tal amistad con ellos que a veces hasta, digamos, que te quita a tus amigos de la secundaria, ¿verdad? Porque es muy electronegativa en cuanto a amistad, entonces te va a quitar a esos amigos de algún modo, ¿no? Dice la 4, de la pregunta anterior, Linus Pauling calculó su escala, muy útil para saber si el enlace es tipo iónico o tipo covalente. La del hidrógeno es 2.1. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta es precisamente la electronegatividad. ¿Sí?
la electronegatividad. Si alcanzan a ver esta tablita periódica, ¿verdad? Esta, donde dice electronegatividad de los átomos. En la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, si aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, el átomo menos electronegativo está aquí en la esquina inferior izquierda. ¿Sí? Es el francio, el menos electronegativo. En la escala Pauling es 0.7 del francio. Y el más electronegativo, el más fuerte, está en la esquina contraria, en la esquina superior derecha. Es el flúor con 4. ¿Sí? Entonces, si chocaran el flúor y el francio, ¿sí? El francio le entregaría su electrón de valencia al flúor, porque el flúor es más fuerte, se lo quitaría. Y se volverían un ion. El flúor, al tener un electrón más, el electrón es la carga negativa, se carga negativamente, y el francio, al perder ese electrón, se carga positivamente porque se queda con un protón de más en su núcleo, se queda desbalanceado eléctricamente hablando. Entonces se carga positivamente el francio y el flúor negativamente. Y sabemos desde tiempo atrás, desde la secundaria, de que las cargas que son opuestas eléctricamente se van a atraer, se van a pegar. Entonces es un ejemplo del enlace tipo iónico. Entonces, la respuesta a esa pregunta es electronegatividad, una vez más. Inciso B. ¿Sí? Y pues en esta tablita, la googleé así de rápido y encontré esta tablita, es donde están las tablas. De hecho, también en el libro viene alguna tabla por ahí de eso, de la electronegatividad. Como pueden ver, por ejemplo, aquí en los gases nobles, no hay dato de la electronegatividad. Se considera que es 0 porque los gases nobles no hacen enlaces químicos. Por regla general no hacen enlaces químicos, son estables. No ocupan electrones ni les sobran electrones. Dice la 5. Cuando se unen dos átomos para enlazarse, donde uno se apropia de los electrones de valencia del otro, se trata de un enlace tipo iónico. Es lo que les mencionaba hace un rato. En todos los libros de texto que generalmente van a encontrar como el perfecto ejemplo de esto, la sal de mesa, cloruro de sodio. Su fórmula es NaCl. ¿Sí? El sodio, Na, ¿sí? Es un metal alcalino. Aquí está. Está en la primera columna de la tabla periódica. Todos estos tienen un electrón de valencia. Es decir, un electrón está en un nivel nuevo apenas empezado. ¿Sí? El sodio tiene sus 2 niveles llenos, los primeros 2, y el tercero nada más tiene un solo electrón. De estos que puede tener, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 que puede tener en el nivel 3 para completar el nivel 3, pero nada más tiene 1. Entonces lo que le urge es deshacerse de él para hacer como el gas noble más próximo a él, que es el neón. ¿Sí? Y por su parte el cloro, ¿sí? Junto con todos los halógenos, todos los elementos de esta columna tienen 7 electrones de valencia. Les hace falta nada más uno para hacer como el gas noble que tienen a la derecha. ¿Sí? El cloro quiere ser como el argón. Entonces le hace falta un electrón y se lo arrebata al sodio. Véngase para acá. Entonces, el sodio contento con eso, contento porque quiere ser estable como el neón. Entonces, están de acuerdo, le arrebata el electrón, se cargan, como les decía, con una carga de uno más y de uno menos. El cloro se vuelve negativo, con -1, y el sodio con positivo, con +1. Cargas opuestas, plum, se pegan, como si fueran pues cargas electrostáticas, como si fueran papelito, el papelito del peine, que se frotaron en el cabello en la secundaria con los papelitos de papel,
papelitos y se pega. Sí hicieron ese experimento seguramente en la secundaria, es algo parecido, pero estamos hablando de partículas, de átomos, entonces su enlace es muy fuerte, se llama enlace tipo iónico. Entonces, antes de proseguir, los metales, los elementos metálicos son los que tienden a entregar los electrones. Los elementos metálicos son, pues principalmente la tabla está particionada en dos. De aquí del flúor, voy a usar color blanco. De aquí del flúor, perdón, del boro. Esa línea más o menos, esta diagonal, parte de la tabla periódica en dos. Estos vendrían siendo los no metales. No metales. Y todos los demás, todos, vendrían siendo los metales. ¿Sí? Entonces, los metales tienen la tendencia a entregar electrones y los no metales a quitar electrones. Y para hacer enlaces químicos. Voy a proseguir. Dice, dicho enlace se da por regla general entre elementos de las familias 1, 2 y 3A con elementos de las familias 6 y 7A. Se refiere a lo siguiente. ¿Sí? Blanco. Estos son los elementos de la familia 1A. Los metales alcalinos. Tienen todos esos un electrón de valencia, los de esa columna. ¿Sí? Estos son los del grupo 2A. Los de la columna de la derecha, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, tienen 2 electrones de valencia. O sea, se deshacen de 2 electrones. Estos de por acá son del grupo 3A, donde está el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio y el nionio. ¿Sí? Son los metales férreos que tienen 3 electrones de valencia. Estos, donde está el carbono, son del grupo 4A. ¿Sí? Se llaman carbonoideos. Tienen 4 electrones de valencia. El carbono, el silicio, el germanio, el estaño, el plomo, el flavorio. Estos del nitrógeno se llaman 5A. Son del grupo 5A. Tienen 5 electrones de valencia. El nitrógeno, el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el... no me recuerdo cómo se llama ese. Estos se llaman anfígenos, donde está el oxígeno, son del grupo 6A. Todos estos tienen 6 electrones de valencia, 6 puntitos alrededor se dibujan en las estructuras de Lewis. Estos son los del grupo 7A, se llaman halógenos. ¿Sí? Son los que están a un brinquito de ser como los gases nobles que están a la derecha. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato y el tenecinium. ¿Sí? Tienen 7 electrones de valencia y estos son los del grupo 8A. Son los gases nobles. Esos no hacen enlaces químicos porque son estables. El helio no tiene 8 electrones de valencia, tiene 2 electrones de valencia. Se dibuja como 2 puntitos. Así. Todos estos, sí, los gases nobles restantes, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón y el organezón, tienen 8 electrones de valencia. Tienen su última capa completa, entonces no hacen enlaces químicos.
En las estructuras de Lewis se dibujan así como puntitos, crucecitas o bolitas. Ahorita les voy a explicar más a fondo eso. Bueno, el caso es que estos, los del 6A y 7A, si se hacen guerra con estos, ¿sí? Hace guerra esto contra esto, son metales con no metales y el enlace generalmente va a ser iónico. Cloruro de litio, cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de aluminio, ¿sí? Los no metales con terminación uro, ¿sí? La preposición de y el nombre de los metales. Generalmente es un buen comienzo para hacer sales aloideas, que son de enlace tipo iónico por lo general. Los del bloque S, esto es bloque S, todo esto es bloque P, todo esto es bloque D, la panza de la tabla periódica es bloque D, y acá los de abajo, todos estos son los del bloque F. Y los del bloque S y los del bloque P se conocen como elementos representativos, ¿sí? Son los más comunes de pronto y los más abundantes en la naturaleza. Y estos de acá, los del bloque D, son menos comunes, abundan también en la naturaleza, pero no tanto como los elementos representativos. Los del bloque D también se conocen como elementos de transición, metales pesados. Los del bloque F, metales de tierras raras o elementos de transición interna. El caso es que al combinarse metales con no metales, así es como se van a dar los enlaces químicos, especialmente el iónico o el enlace metálico, cuando se da entre metales. El enlace covalente se da entre metal, por regla general se da entre metal con no metal. Perdón, el covalente se da entre no metales, no metal con no metal, perdón. Entonces aquí era metal con no metal, puesto que la familia 1, 2 y 3A son metales y la familia 6A y 7A son no metales. Entonces es opción A, metal con no metal. Dice la 7, si dicha unión entre dos elementos de esas características, es decir, metal con no metal, resulta con una diferencia de electronegatividades, ¿sí? De 1.4, se trata de un enlace covalente. Un enlace covalente. Si nos vamos a la tabla de las electronegatividades, por ejemplo, en la molécula de agua, H2O, están enlazándose átomos de oxígeno con átomos de hidrógeno. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1 en la escala Pauling y el oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5. ¿Sí? Hay una diferencia de 3.5 es 4, 1.4. ¿Sí? Hay una diferencia de 3.5 con 2.1, 1.4 de diferencia. Menor a una escala que es 1.7. Si es menor la diferencia a 1.7 se considera covalente. Si es mayor a 1.7 se considera el enlace tipo iónico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el ácido clorhídrico HCl 2.1 con 3, la diferencia es 0.9, es menor a 1.7, es covalente. En el caso del cloruro de sodio, el cloro tiene de 3 de electronegatividad y el sodio de 0.9. La diferencia es 2.1, mayor a 1.7, entonces es enlace tipo iónico. ¿Sí? Entonces menor a 1.7, covalente, mayor a 1.7, iónico. ¿Sí? Dice la número 8. El enlace iónico
En el enlace iónico, los electrones del átomo metálico lo abandonan para formar parte del átomo no metálico. Más en el enlace covalente, ¿sí?, los electrones se comparten. ¿Sí? En el caso del enlace covalente, podemos pensar didácticamente que los dos átomos son lo suficientemente fuertes, ninguno es lo suficientemente débil como para arrebatarle los electrones al otro. Y es como si estuvieran jugando vencidas. Entonces, ninguno de los dos va a ganar, ninguno de los dos se va a apropiar de los átomos del otro y los electrones se van a compartir. ¿Sí? Es el caso de cuando se enlazan no metales, no metal con no metal, oxígeno con hidrógeno, por ejemplo, en el agua, o carbono con oxígeno en el dióxido de carbono. Los electrones no se ceden, no pasan a formar parte del otro, sino que se ponen en una mesa, digamos, los electrones, y se comparten para ambos átomos. ¿Sí? Dice la número 9. Es un ejemplo de compuesto iónico. ¿Sí? Acuérdense que por regla general es metal con no metal. Si ustedes googlean, por ejemplo, la cafeína en el examen, ahí le ponen cafeína en el Google y le ponen imágenes, van a ver una estructura de la cafeína, ¿sí? Un dibujo de la cafeína en cuanto a su estructura de los elementos que lo componen. Van a encontrar carbono, hidrógeno, oxígeno, y van a encontrar no metales. Entonces, la cafeína, ¿sí?, covalente. HCl, el hidrógeno y el cloro son no metales. Olvidé mencionarles por acá que a pesar de que el hidrógeno se encuentra acá, es un no metal, ¿sí? Está en la familia de los metales alcalinos, pero el hidrógeno no es metal, es gas, ¿sí? Es un no metal. Aún así, los científicos han encontrado la manera de hacerlo metal. Actualmente, en laboratorios muy especializados han logrado obtener hidrógeno metálico. Entonces, la sacarosa es un carbohidrato, puros carbonos, hidrógenos y oxígenos, también no metales, enlaces covalentes, el agua, enlace covalente, hidrógeno, oxígeno. Cloruro de sodio, el cloro con el sodio, metal, no metal con metal, pues es enlace tipo iónico por regla general. Entonces es el inciso A. Dice la 10, es un buen conductor de la electricidad o electrolito. ¿Sí? Quiere decir que disueltos, ¿sí?, en agua, conducen la electricidad. ¿Sí? La opción correcta aquí viene siendo la propia agua destilada. El agua destilada, que se considera como agua pura, no tiene sales, no tiene iones, no tiene partículas libres con carga eléctrica que puedan conducir la corriente eléctrica. En cambio, el agua con ácido sulfúrico sí, porque el ácido sulfúrico se disuelve en agua. ¿Sí? Por un lado, el ion sulfato y el ion hidrógeno se separan, ¿sí?, y sí pueden conducir la corriente eléctrica. En la orina, nosotros en el pipí, tenemos iones, cloro y sodio, ¿sí?, y otros más que están precisamente en forma disuelta, están con carga eléctrica y pueden conducir la electricidad. Por eso es recomendable no orinar en cercas eléctricas. Cloralex. El cloralex es hipoclorito de sodio, también conduce la electricidad. Es un compuesto iónico que se disuelve, conduce la electricidad. La respuesta correcta aquí es agua destilada. Si ustedes ponen un cable de una extensión eléctrica a un foco y le mochan un cablecito por ahí, perdón, le mochan un cablecito y lo pelan y ponen los cablecitos en un vaso con agua pura, no va a encender el foco porque el agua pura no conduce la electricidad o lo hace de manera muy pobre. Pero si le pones sal, ¿sí?, al agua, se va a disolver la sal y sí va a conducir electricidad. Es un clásico experimento que ustedes pueden hacer en su casa con una batería sencillita.
para que no sea peligroso para ustedes. Si estuviéramos en la escuela, tengo un dispositivo que hice, creo que se lo llevó el río, para poder hacer ese experimento. Lo haríamos con distintas sustancias, orina, con cloro, con catsup, con distintas frutas, verduras y eso, y veríamos que variando el material conduce o no conduce la electricidad. Si conduce la electricidad es porque hay iones, ya sea de sustancias iónicas o de sustancias covalentes polares, pero iones que pueden conducir la electricidad o no. Por ejemplo, las sustancias como la gasolina, los aceites, no conducen la electricidad. Ese tipo de cosas ahí los veríamos, pero pues no estamos en la escuela. Dice la 11. La sal, al disociarse en agua, se separa en iones sodio y cloro. El positivo de ellos se llama catión. ¿Sí? B, catión. El negativo se llama anión. ¿Sí? Todos los iones con carga eléctrica positiva se llaman cationes y todos los iones con carga negativa, aniones. Dice la 12, el ion positivo de los electrolitos es el que sirve como medio para la conductividad eléctrica. ¿Sí? La conductividad eléctrica, la corriente eléctrica son electrones de carga negativa, entonces van a usar la carga eléctrica positiva para poderse mover. Dice la 13, es el gas que se desprende del cátodo. Aquí, una disculpa, vamos a corregirle de pronto esta pregunta. En lugar de ponerle cátodo, le vamos a dejar nada más en polo positivo. Dice, el gas que se desprende del polo positivo de la batería cuando haces la electrólisis del agua es el oxígeno. Es el inciso B. Incluso este experimento se los puse en el video del Classroom. Es algo muy sencillito. Ustedes tienen su batería. Tienen su batería así cuadradita, de esas de las de 9 voltios, más o menos. Le ponen un cablecito, acá otro cablecito. Este es un vaso con agua de plástico, un recipiente de plástico. Aquí hay agua. ¿Sí? Aquí, en lugar de que sean los cablecitos, ustedes pueden poner clavos de concreto. Clavos de concreto, de los que tienen mucho acero, para que no se les oxiden. Entonces, en el polo positivo de la batería se van a juntar burbujitas de oxígeno, del gas oxígeno, de la carga contraria. ¿Sí? Y en el polo negativo se van a juntar burbujitas de hidrógeno. ¿Sí? Si ustedes le ponen un par de recipientes como tubos de ensayo, pero no creo que tengan tubos de ensayo, pueden usar vasos, simple vaso de agua, volteado boca abajo, ¿sí? Lleno de agua. ¿Sí? Acá también, otro vaso volteado boca abajo, lleno de agua. Dos vasos iguales. Y las burbujitas, van a empezar a saturar su vaso y van a empezar a acumularse aquí arriba gases. ¿Sí? En el caso del oxígeno, va a ser una determinada longitud o cantidad de volumen de gas, y acá en el hidrógeno va a ser el doble. Y estarán logrando la electrólisis del agua. Pero ojo, si lo hacen con agua destilada o con agua de la llave, agua para beber del garrafón, no va a funcionar mucho. Tienen que agregarle un electrolito para que la corriente eléctrica se pueda, el circuito eléctrico se pueda cerrar. Pueden agregarle bicarbonato de sodio. Bicarbonato. Ahí se ve en el experimento. Quien lo quiera hacer, se puede ganar 1 o 2 puntos. Dependiendo de
de la calidad de su trabajo. Bicarbonato de sodio. ¿Se lo podemos enviar por WhatsApp? Sí, adelante, sí. Y así se cierra el circuito eléctrico y empiezan estos electrodos a echar burbujitas, a echar gas. Y como los vasos están boca abajo, se van a llenar de gas. ¿Sí? Para eso ocupan también mirar los videos que les estoy poniendo ahí en el Classroom. Dice la 14, la regla del octeto y la regla de los dos dicen que los átomos de los bloques S y P, recuerden que son los del bloque S y P, ¿sí? Estos, los rositas del bloque S y P, son estos, de este lado del derecho de la tabla, buscan la estabilidad del gas noble más próximo. Es la respuesta correcta. Gas noble más próximo. Les había mencionado que el litio, si da un paso atrás, se vuelve como el helio. El sodio, si da un paso atrás, se vuelve como el neón. El potasio, si da un paso atrás, se vuelve como el argón. El rubidio, si da un paso atrás, se vuelve como el criptón. El cesio, si da un paso atrás, se vuelve como el xenón. El francio, si da un paso atrás, se vuelve como el radón. En cambio, el oxígeno, si da 2 pasos al frente, se vuelve como el neón. El flúor, si da un paso al frente, se vuelve como el neón. Están estos nada más a un pasito de volverse como un gas noble, su configuración electrónica. Estos, los anfígenos, a 2 pasos de volverse como el gas noble que está ahí a la derecha. ¿Sí? Entonces, es la regla del octeto. Y el único que no obedece la regla del octeto es el hidrógeno, porque el hidrógeno, al tener un electroncito más, se volvería como el helio, que tiene 2 electrones de valencia, es la excepción. En la química siempre hay excepciones. Dice, la 15, es un elemento de la familia de los alcalinos con un solo electrón de valencia. ¿Sí? Pues de estos que están aquí en las opciones, el hidrógeno es alcalino, pero no es metal, pero es alcalino. Tiene un solo electrón de valencia y el rubidio también. Se puede ver. Aquí está. Aquí está el rubidio y acá está el hidrógeno. Familia 1A, metales alcalinos. Entonces aquí hay 2 respuestas, la A y la G. Dice la 16, es un elemento de la familia de los alcalinotérreos con 2 electrones de valencia. ¿Sí? Va a ser el magnesio y va a ser el calcio. Inciso B e inciso E. Se puede ver en la tabla periódica de acá. Aquí está el magnesio y acá está el calcio. Están en la familia 2A, metales alcalinotérreos. Dice la 17, elemento de la familia de los metales térreos con 3 electrones de valencia. Está el aluminio y nada más en las opciones. ¿Sí? Aquí está el aluminio, junto con el boro, el galio, el indio, el talio y el nionio. Dice la 18, es un elemento de la familia de los carbonoideos, con 4 electrones de valencia. ¿Sí? El silicio, inciso A. ¿Sí? Acá se puede ver el silicio, está junto con el carbono, junto con el silicio, el germanio, el estaño, el plomo y el flavorio. Dice la 19, es un elemento de la familia de los nitrogenoideos con 5 electrones de valencia. ¿Sí? Está el fósforo, inciso C. El fósforo, aquí está el fósforo, la P. Está junto con el nitrógeno, el arsénico, el antimonio, el bismuto y el mercurio. No me acuerdo cómo se llama eso. Dice la 20, es un elemento de la familia de los anfígenos con 6 electrones de valencia. Es el oxígeno, inciso D. El oxígeno, el azufre, el selenio, el telurio, el polonio y el livermorium.
Dice la 21, es un elemento de la familia de los halógenos con 7 electrones de valencia. El bromo, inciso A. Acá está el bromo, ¿sí? Junto con el flúor, el cloro, el yodo, el asfato y el tenecinio. Dice la 22, es un elemento de la familia de los gases nobles o inertes con 8 electrones de valencia. El neón, el xenón, están las dos opciones, C y D. ¿Sí? Aquí están. Estos son los de 8 y el helio es el único con 2. Dice la 23, no es un elemento representativo, es un metal de transición que se encuentra en el bloque D. El cobre y el níquel. Es inciso B, D e inciso E. Cobre y níquel están en la panza de la tabla periódica. Acá está el cobre y acá está el níquel. Están juntitos en la panza de la tabla, que son los metales pesados o metales de transición o elementos de transición. Dice la 24, es un elemento de transición interna del bloque F, tierras raras. ¿Sí? La respuesta va a ser el lantano, inciso I. ¿Sí? El hidrógeno, el litio son metales alcalinos, bueno, familia de los alcalinos. El potasio también, el hierro es un metal de la panza de la tabla periódica del bloque B, el zinc también, el azufre está en el bloque P, el fósforo en el bloque P y el criptón en el bloque P. El único que está abajo es el lantano. Dice la 25, la molécula de agua tiene un par de electrones libres no enlazantes y su forma geométrica es lineal. La respuesta a esto es falso. Resulta que nosotros en la estructura de Lewis, ¿sí? Bueno, en la fórmula del agua más bien, tenemos, su fórmula es H2O. ¿Sí? Son 2 hidrógenos y un oxígeno. En las estructuras de Lewis, que son con puntitos, simbolizamos el elemento, como el núcleo del átomo como el elemento, el símbolo del elemento, y le ponemos un puntito o una crucecita o una bolita para simbolizar el electrón de valencia que tienen o electrones de valencia que pueden tener los átomos. El hidrógeno es un alcalino, tiene nada más un solo electrón de valencia. Lo voy a simbolizar con una crucecita. La fórmula tiene 2, entonces ocupo dibujar otro. El oxígeno es uno nada más. El oxígeno es un anfígeno, tiene 6 electrones de valencia. Los voy a dibujar así como bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces va a venir en el enlace covalente pues un hidrógeno y se le va a pegar por un lado. ¿Sí? Y va a venir otro hidrógeno, el otro, y se le va a pegar por otro lado. De esta manera. Los electrones bolita y crucecita. Los electrones, bueno, ahí se puede observar que son como piezas de rompecabezas. El hidrógeno aquí está alcanzando la regla de los 2 para hacer como el helio. Acá también. ¿Sí? Y el oxígeno está alcanzando el octeto. Está alcanzando los 8 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, resulta que en el caso del agua, hay estos 2 electrones, estos 2 pares de electrones de valencia no enlazantes. Este par y este par.
los cuales hacen una nubosidad electrónica, una nubosidad, acuérdense que se mueven en espacios probabilísticos llamados orbitales, ¿sí? Son como mosquitos que se mueven a gran velocidad, ¿no? Entonces, esos mosquitos van a empujar a estos dos átomos de hidrógeno, los van a plegar de manera de que se forma un ángulo, ¿sí? Este es un modelo de la molécula de agua, en un modelo que se llama esferas y palos, como haciéndolo con bolitas de unicel y con palillos de mondadientes, ¿sí? Entonces, este ángulo, este acodamiento es precisamente por este par de electrones libres no enlazantes. Están empujando a los átomos de hidrógeno de manera de que se pliegan, ¿sí? Si no estuvieran este par, ¿sí? Este par de electrones no enlazantes, la fórmula de la molécula sería lineal. Estarían sobre una línea recta los tres átomos. Estarían sobre una línea recta, ¿sí? Pero gracias a este par de electrones libres no enlazantes es que se da ese doblez, ese acodamiento, ¿sí? Entonces, la respuesta ahí es falso. Dice la 26, la molécula de agua, perdón, la molécula de gas hidrógeno es un ejemplo de enlace covalente no polar. Enlace covalente no polar. Inciso A. Cuando nosotros enlazamos dos hidrógenos, ¿sí? Queda una molécula así, pues de dos átomos. Es en el modelo de esferas y palos. En el modelo de espacio lleno parecería como un huevo. Algo así. El caso es que no hay electrones libres no enlazantes y la molécula no tiene una disparidad electrónica. No hay más electrones por un lado que por el otro lado. Es una molécula muy simétrica. También los dos átomos son de la misma electronegatividad. Son 2.1 de electronegatividad cada hidrógeno. Entonces, cuando la diferencia de electronegatividad es 0, la molécula va a ser así cuando es de dos átomos, es no polar. A diferencia del agua. El agua sí va a ser polar. Aquí donde están los electrones libres no enlazantes, hay una polaridad negativa. Hay una polaridad negativa. Y acá donde están los hidrógenos, hay una polaridad positiva, porque hay menos electrones. Hay una concentración menor de electrones. Acá nada más hay dos. Acá hay dos también. Acá hay 4. Entonces, esto, la molécula de agua incluso, en estudios más avanzados, en bioquímica, decimos que es una cabeza de Mickey Mouse, ¿sí? Una cabeza de Mickey Mouse, algo así, donde la cabeza de Mickey Mouse es negativa, ¿sí? Y las orejitas son de polaridad positiva, ¿sí? En el caso del agua, pero acá en el caso del hidrógeno, aquí no podemos decir, esta zona es más negativa, esta zona es más positiva, esto, no, aquí no se puede, por eso es no polar. Y si ustedes checan la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno, no es la misma, no da 0, como en el caso de acá del hidrógeno. Dice la siguiente pregunta, dice la 27, ¿corresponde una molécula lineal? ¿Sí? La respuesta es dióxido de carbono, inciso C. El agua ya les mencionaba que es angular. El cloruro de aluminio es una molécula trigonal plana. Ahorita se las dibujo. El dióxido de carbono es lineal, el metano es tetraédrico y el amoníaco parece como un tripié. Se los voy a dibujar. Les voy a hacer un poquito más grande el paño. Aquí está.
Bien, les decía del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es su fórmula química CO2. ¿Sí? Se tiene un carbono con 4 electrones de valencia, es de los carbonoideos. ¿Sí? 2, 3, 4. ¿Sí? Y se tienen 2 oxígenos, los cuales tienen 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá está el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Y la forma en la que pueden alcanzar ambos el octeto, porque acuérdense que son no metales y buscan alcanzar la estabilidad de los gases nobles, pues es que el carbono acomode de esta manera sus electrones con los oxígenos, que los van a acomodar así en la estructura de Lewis. De manera que van a hacer enlaces covalentes dobles con el fin de alcanzar la configuración electrónica del gas noble más próximo. ¿Sí? Queda de esa manera. Así, el carbono alcanza el octeto. 2, 4, 6, 8. Y así también el oxígeno alcanza el octeto. 2, 4, 6, 8. El de acá también. ¿Sí? Entonces, la molécula de dióxido de carbono, si alcanzan a ver ustedes, el carbono no tiene en electrones libres no enlazantes, pares de electrones libres no enlazantes. Entonces, no hay la posibilidad de hacer un acodamiento como en el caso del agua. Entonces, aquí los 3 átomos van a estar sobre una línea recta. Van a estar sobre una línea recta. Entonces, es una molécula lineal. Así. Y sus enlaces, también se pueden representar los enlaces covalentes como simples rayitas. Y se puede tener así. Las 2 rayitas representan enlace covalente doble. La rayita sencilla, enlace covalente sencillo. Y la triple rayita, enlace covalente triple. Ejemplo de enlace covalente triple tenemos al nitrógeno. Nitrógeno N2. Es el que en su mayoría respiramos en el aire. La mayoría del aire que respiramos es nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Los va a acomodar de esta manera para poder alcanzar el octeto. Junto con otro. Sería así. Y fíjense cómo es que cada nitrógeno alcanza el octeto de esa manera. 2, 4, 6, 8. Y el otro también. 2, 4, 6, 8. Entonces se simbolizaría con una triple rayita entre ellos. Así. Indicando que hay enlace covalente triple. ¿Sí? Entonces enlace covalente triple, doble y sencillo. Las otras cuáles eran? Eran el metano y el cloruro de primero el cloruro de aluminio. El cloruro de aluminio, me hago esto más. Es así. Al CDT. El aluminio tiene 3 electrones de valencia. Entonces es símbolo con 3 electrones así dibujados. Y el cloro tiene 7. Entonces buscan completar el octeto así. Un cloro por un lado. Otro cloro por el otro lado.
Y ahí están los tres. El aluminio no tiene electrones libres no enlazantes, pares de electrones libres no enlazantes, entonces se va a formar una molécula así. En esferas y palos va a ser así más o menos. El átomo del centro es el aluminio. Y los que están en las puntas son los cloros. Y los 4 átomos están planchados, están sobre el plano de la pantalla de sus celulares, o de su libreta, o del pizarrón. Están los 4 planchados, ¿sí? Forman una Y, ¿sí? Como un icono de esos de Mercedes-Benz, así, como una estrella de 3 puntas, ¿sí? Sobre un plano. En cambio, el metano es otra historia, es CH4. CH4. ¿Sí? El carbono tiene 4 electrones de valencia. ¿Sí? Y son 4 hidrógenos. Uno se conecta por arriba, otro por la izquierda, otro por la derecha y otro por debajo. Los hidrógenos alcanzan la estabilidad del helio. Y el hidrógeno alcanza el carbono, la estabilidad del... El carbono, la estabilidad del... ¿Dónde está el carbono? La estabilidad del neón. ¿Sí? Alcanza el octeto. Entonces, cualquiera podría irse con la finta de que los átomos están planchados, pero resulta de que no. Resulta de que los hidrógenos buscan estar lo más alejados posible de uno de otros, y esa configuración no la encuentran estando sobre un plano, sobre el plano de su cuaderno, del pizarrón o de la pantalla del celular, sino que se van a disponer en una configuración tetraédrica para estar lo más alejado posible unos de los otros. ¿Sí? Y esa configuración tetraédrica se puede simbolizar más o menos de esta manera. Tenemos el carbono en el centro. ¿Sí? Acá acuérdense que la rayita representa enlace covalente sencillo. Acá tenemos un hidrógeno, acá tenemos otro hidrógeno. Y por acá vamos a tener otro enlace covalente, pero este va a ser enlace covalente señalizado con una línea que no es sencillita, es una línea que parece como una espina gruesa. ¿Sí? Y por otro lado vamos a tener otra rayita que es como espina también. Pero esta no va a ser de esa manera gruesa, va a ser punteada. ¿Sí? Indicando lo siguiente. Las líneas que están así gruesas como espinas, ¿sí? Indica que está por delante del pizarrón o por delante de la pantalla del plano. Mientras que estas líneas que son así punteadas, como espina punteada, como líneas de carretera punteadas, ¿sí? Está por detrás del pizarrón. Esto es para darnos una idea de la tridimensionalidad de la molécula. ¿Sí? Esto forma un tetraedro. Los hidrógenos, ¿sí? Si tú están a la misma distancia unos de los otros. ¿Sí? Y forman una estructura tetraédrica. Es como una pirámide, pero en lugar de ser una base de 4 lados, como en las pirámides de Egipto, es una pirámide de base de 3 lados. ¿Sí? Y en el centro de la pirámide, ¿sí? Del tetraedro está el átomo de carbono. ¿Sí? Esta estructura es tetraédrica. Ese es un tetraedro. ¿Sí? Para poder mantener precisamente la distancia entre los hidrógenos, que debe de ser la misma.
Y esa configuración no debe ser, no es en un plano. Debe ser la misma y la más alejada posible. Entonces, este es el metano. Por otro lado, tenemos el amoníaco. El amoníaco su fórmula química es NH3. ¿Sí? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, junto con todos los nitrogenoideos. ¿Sí? Y se conecta por aquí un hidrógeno, por acá abajo otro, y acá otro a la derecha. Como pueden ver, hay este par de electrones libres no enlazantes. Entonces, ese par de electrones libres no enlazantes me genera de que va a aventar a los hidrógenos hacia abajo. ¿Sí? Va a suceder esto. Tenemos el átomo de nitrógeno y por acá los 3 átomos de hidrógeno. ¿Sí? No están sobre un plano. Los hidrógenos sí están sobre un plano, pero la bolita de nitrógeno no lo está. ¿Sí? Es como la imagen de la portada que tenemos en el libro. Fíjense cómo está este modelo. Ese modelo es del amoníaco. ¿Sí? Aquí arriba están los electrones libres no enlazantes, el par de electrones libres no enlazantes, y empujan a los átomos de hidrógeno hacia abajo, de manera que no están los 4 sobre un mismo plano. ¿Sí? Hacen un acodamiento también, como lo hacen en el caso de la molécula de agua. Dice, vamos a ver un momentito. Corresponde a una molécula lineal, entonces amoníaco. Dice la 28, un tetraedro corresponde a la forma geométrica del metano. Ah, espera. Sí, CH4, aquí está. Inciso D. Dice la 29, una forma molecular plana corresponde a la del cloruro de aluminio, por ejemplo, inciso B. ¿Sí? Se los mencionaba. La 30, su forma geométrica parece una pirámide o un tripié. Es el amoníaco. Se los mencionaba también. Inciso A. Dice la 31, enlace entre el carbono y el oxígeno en el dióxido de carbono. Se los mencionaba. Es enlace tipo doble, covalente doble. Inciso B. Dice lo 32, los electrones deslocalizados, ¿sí? O de la nube de electrones, ¿sí? O del mar de electrones, son del enlace tipo metálico. Inciso C. Metal con no metal, iónico. No metal con no metal, covalente. Metal con metal, metálico. ¿Sí? Dice, la energía de ionización es la de menor que se requiere para retirar un electrón del átomo y convertirlo en un ion. Eso es cierto. Cierto. Para retirar el primer electrón del átomo se ocupa la primera energía de ionización. Para retirar el segundo, la segunda energía de ionización. El tercero, la tercera. Y así sucesivamente. Dice la 34, atracción o repulsión sin carga neta que sufren las moléculas entre sí. Son las fuerzas intermoleculares. Inciso B. Fuerzas intermoleculares. Dice la 35, es la sustancia química más abundante en la Tierra capaz de formar puentes de hidrógeno. Es el agua. Inciso C. De hecho, aquí viene, bueno, este dibujito, estas cabecitas de Mickey Mouse representan moléculas de agua. ¿Sí? A ver si la copio y la pego en el Paint para poder hacer los dibujitos.
Bien, les decía, como pueden ustedes observar, están orientadas las moléculas de agua a las cabezas de Mickey Mouse de cierta manera, ¿sí? Son los llamados puentes de hidrógeno. Hay una atracción que dura muy poquito, ¿sí? Entre las cabecitas que les mencionaba, que son de carácter negativo, o de carga negativa, digamos, parcialmente negativa, con las orejitas que son parcialmente positivas, ¿sí? Ya mencionamos que las cargas opuestas se atraen, ¿sí? Acá hay otra, orejita con cabecita. Entonces, las moléculas de agua, ¿sí? Pueden rodearse por otras 4 moléculas de agua en esta orientación. Orejita con cabecita. La cabecita puede agarrar a otras 2 moléculas de las orejitas y cada orejita va a agarrar a otra molécula de agua por las cabezas, ¿sí? En un curso posterior no se les vaya a ocurrir conectar orejitas con orejitas, porque eso no, son de cargas iguales y se van a repeler. Dice la 36, dicho puente es la atracción entre átomos electronegativos de una molécula con un átomo de hidrógeno de otra. ¿Sí? Eso es cierto, o sea, se refiere al puente de hidrógeno. ¿Sí? El puente de hidrógeno no solamente se da en el caso del agua, oxígeno con hidrógeno, sino también se da con el hidrógeno con el flúor también se da, con el nitrógeno y con el oxígeno, también se da con el flúor y con el nitrógeno. Por ejemplo, en el caso del ADN, ustedes seguramente han visto por ahí el modelo de ADN de Watson y Crick, que es como una molécula helicoidal, ¿sí? Es precisamente, está estabilizada por puentes de hidrógeno, con hidrógenos con nitrógenos, por ejemplo. Dice la 37, las fuerzas intermoleculares no nos permiten explicar en parte las propiedades físicas de las sustancias. Eso es falso, porque si lo hacen, explican los puntos de fusión, los puntos de ebullición, por qué una sustancia conduce la electricidad disuelta en agua y por qué no, o por qué se puede mezclar una sustancia con la otra, por qué sí la puede disolver y por qué no, etcétera. Dice la 38, la nanotecnología manipula la materia desde las estructuras atómicas y moleculares. Es la ciencia del futuro. Eso es cierto. Hagan de cuenta, muchachos, que nosotros en la química lo que hacemos es reaccionar las cosas, ¿sí? Hacerlas reaccionar. Y se obtienen productos determinados, con características propias determinadas, ¿no? Pero nosotros no podemos alterar su estructura realmente, como si fueran piezas de Lego, ¿sí? Me imagino que sí conocen el Lego, las piezas que se pueden acomodar y poner como uno quiera casi. En la química no podemos nosotros tener eso. Bueno, excepto en la nanotecnología. Nuestros dedos, que los químicos hagan de cuenta que son muy grandes, muy gruesos, muy gordos, como pies de elefante o patas de elefante, y no pueden teclear sobre una computadora o sobre un celular, etcétera, ¿no? Son muy gruesos. Es algo parecido. En la química tenemos que hacer reaccionar las sustancias para obtener los productos. Pero hay técnicas de nanotecnología que manipulan átomo por átomo, ¿sí? Átomo por átomo para poder hacer estructuras que no se darían con reacciones químicas, ¿sí? Han hecho pequeños nanorobots o piezas que son extremadamente pequeñas que no se pueden obtener con reacciones químicas, ¿sí? Y esa nanotecnología se habla que es la ciencia del futuro porque puede hacer esas estructuras atómicas con átomos o con moléculas para que, por ejemplo, entren y se conecten con una proteína para que ya no se desarrolle el cáncer o que hacen una membrana que sí puede conducir bien el calor o que no lo hace o que conduce la electricidad pero no el calor, etcétera, etcétera. Y se dan muchas posibilidades futuristas para la tecnología, de que se pueda cargar un celular con la luz solar solamente en un par de minutos, de que en el caso de esta pregunta, de que haya nanosondas para combatir el cáncer, o de que haya catalizadores que puedan convertir la basura plástica en gasolinas, por
ejemplo. Y todo se haría con nanotecnología, pero sigue siendo una rama de la química. Dice la 39, una de las posibilidades futuristas sería usar nanosondas inyectables para combatir el cáncer. Eso es cierto, inciso A. Dice la 40, los fullerenos son las moléculas más grandes halladas por el hombre hasta el momento en el universo. Eso es cierto. Los fullerenos son puras moléculas que son integradas por átomos de carbono. ¿Sí? Acuérdense que el carbono tiene 4 electrones de valencia, entonces puede configurarse de distintas maneras. Por ejemplo, en el caso del diamante, son estructuras tetraédricas de puro carbono del diamante. ¿Sí? Así como el metano, pero reemplazas los hidrógenos con carbonos. ¿Sí? Puros carbonos. Y esa estructura es muy dura, muy resistente. Por eso el diamante se utiliza para cortar cosas duras. Y también el carbono puede configurarse en forma de redes hexagonales, ¿sí? Lo que se conoce como una hibridación del carbono, en la que se llama grafeno. El grafeno tiene propiedades especiales muy interesantes para el futuro también. Es muy resistente, conduce la electricidad y el calor. Fue descubierto recientemente. Los lápices de nosotros tienen grafeno. ¿Sí? Eso lo veremos en su momento cuando estemos en química del carbono. Bueno, dice aquí la estructura del ácido clorhídrico, la estructura de Lewis del ácido clorhídrico, ya se las dibujé hace un momento. Está por acá. ¿Dónde está ese ácido clorhídrico? No la he dibujado. Bueno, no está tan difícil. HCl. H, un hidrógeno. Y con el cloro que tiene 7. Esa viene siendo la estructura del ácido clorhídrico. Fíjense cómo es que el octeto del cloro se completa con el electrón del hidrógeno. Y el enlace es covalente sencillo. Así. HCl. Aquí está la estructura del cloruro de calcio como ejemplo. La del metano ya se las dibujé. La del metano es esta. La del agua ya se las dibujé. ¿Dónde está la molécula de agua? Es esta de acá. La del amoníaco también ya se las dibujé. ¿Dónde estás, amoníaco? Acá está. Es esto. La del dióxido de carbono también. Es esta. Y lo de las rayitas de los puentes de hidrógeno también ya se los puse. Pero de todas maneras, acuérdense que su examen va a ser únicamente, pues, opción múltiple. Ese. Y dice, ¿por qué se les llama gases nobles a los elementos del grupo 8A? A los elementos de acá de la derecha de la tabla periódica. Ahí está todo rayoneado. Al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón, al radón y al oganesón se les llama elementos o gases nobles porque se pensaba que eran como la nobleza, de que podrían hacer enlace entre ellos mismos, como los reyes, los príncipes de Europa, que solamente se casaban con ellos mismos, o sea, no mezclaban su sangre con la de plebeyos, digamos, ¿no? De raza o de personas de rango inferior. Entonces, se tenían que casar entre puros familiares, ¿sí? Y pues eso incluso trajo consecuencias a la larga.
algunos reyes de España manifestaban unas características en su cara que se veía más alargada precisamente por tener parentescos consanguíneos, o sea, con familiares, ¿no? Casarse con familia. Entonces, se creía que los gases nobles podían hacer enlaces con ellos mismos, pero no. Resulta que no hacen enlaces ni con ellos mismos, son estables y por regla general no hacen enlaces químicos, ¿sí? En cambio, todos los demás, toda la demás, digamos, chusma de la tabla periódica, busca ser como ellos, busca tener la configuración de los gases nobles de ser posible, ¿verdad? A la hora de que hacen enlaces químicos, compartiendo electrones o cediendo electrones. Entonces se les llamaba elementos nobles por eso, por esa cuestión. Dice la pregunta 2, ¿por qué los metales son tan importantes? Bueno, pues los metales son importantes porque sin ellos no podríamos conducir la electricidad, no tendríamos para hacer estructuras como puertas, ventanas, sillas, edificios, aviones, autos, ferrocarriles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tantas y tantas cosas que se hacen con los metales son de suma importancia. Incluso las eras de la humanidad están separadas por los metales. ¿Sí? La era del bronce, la era del hierro, la era del cobre, del acero, etcétera. Y pues con eso se termina lo que es la explicación de la guía. Al momento, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? No, maestro. ¿Quieren que consumamos los 15 minutos restantes hasta las 10? Explicando precisamente, por ejemplo, del libro. Y aquí tenemos, dice, The name is Bond, Ionic Bond. O sea, el nombre es un chiste, ¿no? Ustedes conocen las películas de James Bond. Dice, The name is Bond, Ionic Bond. O sea, el nombre es iónico, enlace iónico. Y aquí se puede ver cómo es que un electroncito pasa a otro átomo. Entonces, es lo que pasa con los enlaces iónicos. Y tenemos una fotografía de un modelo de esferas y palos del amoníaco. Los tres bolitas azules son los hidrógenos, el rojo es el nitrógeno. Como pueden ver, aquí trae tareas, pero son tareas que no son obligatorias para ustedes, son para que ustedes se apoyen para estudiar, ¿sí? Ustedes me pueden mandar dudas de esto en cualquier momento del día. Preguntas, profe, quiero que me revise esto, a ver si lo contesté bien. Adelante. Y aquí viene pues mucha lectura, que si bien pues no se ve muy claramente, pero ahí está, son capturas de pantalla de libros que he juntado con el paso de los años. ¿Sí? Aquí viene de los enlaces, un poquito de la historia, de la regla del octeto, de Gilbert Newton Lewis, de las estructuras de Lewis, cómo se dibujan los puntitos alrededor, cómo es que se dan los enlaces sencillos, dobles, triples. Incluso aquí les sugiero una como forma de poder hacer piezas como de rompecabezas para poder hacer moléculas o sustancias, ¿sí? Como si fueran piezas de rompecabezas, de estructuras de Lewis, ¿sí? También, pues, definido bien el enlace químico, lo de la diferencia. Aquí si es 2.1, es enlace iónico, pues es mayor de 1.7, como dices. Aquí dice 1.7, ¿no? Aquí viene lo de cómo se forma la sal de mesa, cloruro de sodio. Lo que les decía de la pareja. Si una pareja, si el muchacho está triste, tiene un sodio de más. La muchacha está triste también, le falta un electrón. Al momento de que se encuentran, hacen un enlace perfecto. Y uno es el complemento de alguna manera del otro, le cedió lo que le faltaba a la muchacha y los dos se atraen por carga electrostática y son felices. Pero viene el agua y ¡pum!, se separan. Pero es una separación momentánea, ¿sí? En cuanto se vaya el agua, ellos vuelven otra vez. Y aquí viene lo de las redes cristalinas, lo de cómo es que, por ejemplo, el magnesio junto con el calcio y los elementos que están
Ahí los metales alcalinotérreos no tienen un electrón de valencia, tienen dos, entonces ocupan dos halógenos para poder completar su estabilidad, dos halógenos, uno por un lado y otro por el otro. Si son de los térreos, se ocupan tres, así como el cloruro de aluminio para poder ser estable. Aquí vienen algunos dibujitos de estructuras de Lewis, enlace sencillo, enlace doble. Viene lo de la polaridad. En los videos que les puse ahí explican muy bien lo de la polaridad. Queda muy claro. Viene lo de la geometría, lo de la geometría molecular. ¿Sí? Lo de lo que les decía hace rato, de los modelos de esferas y palos. ¿Sí? Esta es la estructura tetraédrica, esta es la trigonal plana, esta es la que yo le llamo como tripié del amoníaco. ¿Sí? La del dióxido de carbono, ¿sí? Es lineal. Lo de las redes cristalinas. Lo que no les he mencionado ahorita es lo del enlace tipo metálico, pero pues es la nube electrónica o la teoría de bandas. Las atracciones intermoleculares, pues son tres entre moléculas. Hay dos tipos de moléculas, las polares y las no polares. ¿Sí? Entonces, cuando mezclas no polar con no polar, ¿sí? Tienes fuerzas de London, ¿sí? O de dispersión. Cuando tienes polar con no polar, ¿sí? Tienes dipolo inducido. Y cuando tienes polar con polar, tienes dipolo-dipolo. Esto lo explican aquí. Aquí viene lo del puente de hidrógeno. Lo del puente de hidrógeno es molécula, es enlace intermolecular dipolo-dipolo. Aquí viene lo que les decía hace rato. El agua es la sustancia más rara que hay en el universo. ¿Sí? Es precisamente por lo de los puentes de hidrógeno. Se encuentra en la atmósfera en las tres fases, líquida, sólida y gaseosa. Es la única sustancia que está así. Aquí viene lo de lo del modelo de enlace iónico, cómo se comparte el electrón, bueno, se cede. Lo de las electronegatividades, la tablita de Pauling de electronegatividades. Son como unos 3 o 4 libros los que yo les puse aquí. En esta. Aquí viene lo de cómo se da el enlace covalente. En el caso del agua. Por aquí, no, ya me lo brinqué. Y pues, ¿cómo se llama? Este es el ion amonio. El ion amonio y el metano tienen, hagan de cuenta que la misma geometría. Bueno, vienen pues mucha información. Fíjense cómo es que estos dos tienen distinta nubosidad electrónica. El cloro, aparte de que tiene mayor tamaño que el hidrógeno, ¿sí? Tiene mayor electronegatividad. Entonces, esta es una molécula polar. ¿Sí? La diferencia de electronegatividades no es cero. Entonces, hay más electrones de este lado, ¿sí? Y el lado es más negativo que el del hidrógeno. Aquí viene una vez más lo de la geometría, porque les digo, son varios libros. Aquí viene lo del enlace metálico, la teoría de mar de electrones, la teoría de bandas. Un mapa conceptual que les ayuda a entender, les ayuda a comprender más los temas. Lo de los puntitos, las estructuras de Lewis, otra vez. Lo de las tendencias de la tabla,
de que de izquierda a derecha aumenta la energía de ionización y disminuye de arriba hacia abajo. La afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo. Lo de las redes cristalinas una vez más. Aquí viene lo de la conductividad eléctrica de la sal disuelta. La electronegatividad aumenta de izquierda a derecha, disminuye de arriba hacia abajo. Lo del tamaño de los átomos. El tamaño de los átomos disminuye el radio atómico de izquierda a derecha y aumenta el radio atómico de arriba hacia abajo. Otras cosas de geometría molecular, lo del agua otra vez. Lo de la teoría del mar de electrones, la teoría de bandas, lo de las fuerzas intermoleculares. Si se dan cuenta es repetido, porque son los mismos temas una y otra vez, son como 4 libros diferentes los que les puse. Incluso los invito a que vean por ahí unos videitos. Pues si gustan, muchachos, me pueden mandar WhatsApp y podemos hacer clases también intermedias para que sean 4 a la semana o como gusten. Los que quieran participar, ahí no se les tomaría lista. Muchachos. Me parece bien a mí. Para que me manden WhatsApp, por favor, y podamos ponernos de acuerdo y establecer un horario. Obviamente yo también tengo otras clases, así es que esperemos no golpear tanto clases de ustedes que tengan con otros maestros como clases mías que tengan con otros grupos. Pero ocupamos que me manden WhatsApp para saber cuántos son y así. Para invitar incluso, también invitar a otros grupos, ¿verdad? Chavos de otros grupos. ¿Está bien, profe? Ok, entendido. Entonces me mandan WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? Entonces, si no hay más comentarios, preguntas, se cuidan mucho, nos estamos viendo aquí dentro de 8 días para hacer el examen. Bueno, excepto si quieren que nos reunamos, sería cuestión de las próximas 24 horas para que me manden WhatsApp y empezar a trabajar en hacer otra videollamada, pues, y hacer las clases como me estaban comentando, más de explicación, ¿no? Más incluso hasta me puedo traer tal vez una cartulina aquí atrás y hacer explicaciones o no sé. Muy bien, maestro. Entonces, si no hay más comentarios y dudas, pues voy a dejar de compartir la pantalla y dejar de grabar. El video lo voy a publicar más al rato que Google me lo manda el correo electrónico de tener grabación.